Bienvenidos al Juego Financiero Special Edition. Hoy estamos con José Miguel Crespi. Buenas tardes o buenos días todavía. Saludos, un gusto estar nuevamente en este nuevo episodio del Juego Financiero Special Edition junto a ti, Ferdinand. Bueno, quiero darle unas estadísticas importantes antes de entrar al tema que nos compete, que le quiero dar secuencia y en profundidad a lo que habíamos dejado en el último capítulo, que principalmente era otras alternativas y otras estrategias y cómo ustedes han podido y cómo se ha podido lograr acomodar estas mismas en un fondo de capital que le dé participación a ese inversionista, de esa diversificación. Pero antes de entrar en ese tema, quiero decirle que tasas de intereses, las tasas hipotecarias al día de hoy están entre 6.50 y 6.65. El bono del tesoro de 10 años bajó de 4% hoy con la data de inflación. Mucho oído en tierra. Mucho oído en tierra. La inflación está bajando y está bajando bastante bien. Eso puede significar que en este año pudiera haber un cambio en política monetaria y los mercados pudieran anticipar esta situación. Otra situación, ojo y oído en tierra. Se está especulando que en la guerra de Ucrania con Rusia, ya Estados Unidos visitó a Rusia. Se está hablando de un cese al fuego posible para finales de este año. Son cositas que nuestro público tiene que estar pendiente en tendencias macroeconómicas y globales y mantener el ojo en la bola. También importante, todos los economistas predecían de que si el housing bubble que se iba a caer, que con las tasas se iba a desmoronar los precios, no nines. Eso no ha pasado. El escenario que hemos dicho en el juego financiero de que lo que iba a suceder es que al contrario, la demanda se iba a mantener y eventualmente los inventarios a secarse, está sucediendo ya. Así que si usted estaba pensando que iba a esperar un año porque voy a conseguir la casa un 15-20% más barato, nuevamente, no nines. La realidad es que estás viviendo una economía. Estados Unidos ahora mismo tiene la economía posiblemente más fuerte de los países industrializados. Estás viviendo una situación donde la inflación está empezando a cool down y estamos viendo un buen comportamiento en las corporaciones. Las corporaciones están absorbiendo, ajustándose y están reportando buenas ganancias. So, case in point, hablemos del punto de hoy. Alternative Investment parte 2. Sí. Este fondo de capital, en el último capítulo hablamos de darle un como diría Emeril, another notch. Abrir el bonete, como decimos en Puerto Rico, y ver qué hay adentro, ¿no? Correcto. Hablamos de varios fondos en el episodio pasado, Ferdinand, pero hoy nos vamos a concentrar en dos activos, ¿verdad? Dos fondos que actualmente levantan capital, manejan capital para inversionistas acreditados. Es el fondo panorámico y el fondo Strategic Income and Growth Fund, ¿verdad? Son dos fondos con dos estrategias. Ambos pertenecen al asset class de Alternative Investment que hemos hablado en los últimos episodios, pero uno es bien concentrado en bienes raíces residenciales, el otro es un poquito más multiestrategia. Quería hablar un poquito de los componentes de cada uno de ellos. El Fondo Panorámico de Bienes Raíces Residenciales tiene entre sus estrategias una compañía desarrolladora de nueva propiedad, llamada Pentas Homes en la Florida. Tiene entre ellas una compañía inversora en bienes raíces multifacética que se llama Private Equity Solutions. Y tiene entre ellas unos fondos de notas hipotecarias y de crédito residencial que genera unos ingresos, ¿no? Y en ese fondo, si nosotros miramos básicamente la cantidad de activos que maneja cada una de estas canastas, estás hablando de sobre 100 millones de dólares entre combinados. Algunos de ellos, ¿verdad? Como mencioné, fondos multiestratégicos. Sí. Tenemos actualmente Pentas Homes corriendo con sobre 75%
proyectos de nueva construcción en bienes raíces en la Florida. Cuando hablo de proyectos, son proyectos individuales. Son individuales. Son propiedades, son single family homes. No son sindicatos, no son REITs, que son trusts, no. Son lo único de este fondo es que le permite participar de una inversión prácticamente directa, claro, vamos a estilo campo, empaquetada, ¿no? Packaged, en una forma que sea friendly. Correcto. Porque no todo el mundo tiene 250,000, 300,000, 400,000 dólares. Entonces la idea es darle acceso. Darle acceso a ellos. Bien. Y pues como hemos hablado, pues el fondo panorámico es multiestratega en esa parte de bienes raíces residenciales. Entre uno de los proyectos upcoming para este fondo, ¿verdad? Que este fondo a lo mejor va a ser inversor de un proyecto multifamiliar, un proyecto de nueva construcción multifamiliar en la ciudad de Orlando, donde se va a estar construyendo un complejo de rentas, de propiedades y apartamentos para renta, el cual pues se espera que sea un proyecto grande para el 2024. Este fondo pues va a ser uno de esos recursos que levantará capital para desarrollar este proyecto multifamiliar allá en el downtown de Orlando. Por otro lado, Ferdinand, el fondo Strategic Income and Growth Fund, como mencioné, es un poquito más multiestratega. Tiene fondos de crédito privado, tiene fondos de bienes raíces residenciales. De hecho, es un facilitador de capital de levantamiento para el Panoramic, que es la parte que trabaja los bienes raíces residenciales. Tiene Defined Structure Strategies, bien importante. Hemos hablado un poquito de esto en los episodios pasados. Es esa estrategia que ya te da un outcome predeterminado de positivo en el mercado, de negativo en el mercado. Esas estrategias típicamente van atadas a un índice del mercado de valores, pero lo importante aquí es que te da esa cierta protección hacia abajo y lo mismo hacia arriba, pues vamos a tener lo que se llama un cap. Pero lo bueno y lo que aporta ese tipo de estrategia a esto es el saber que tenemos un outcome definido y que tenemos un crecimiento potencial en la estrategia. Y potencialmente, quiero que abunde de que si el mercado baja, es posible que si se diseña bien pueda tener un rendimiento positivo. Aún con el mercado en baja. Son estrategias bastante avanzadas, por eso se consideran también institucionales y alternativas. Y por último también es un fondo que tiene una partida, Ferdinand, que ha sido una excelente estrategia en lo que son los bonos del Tesoro del gobierno federal, pero manejado activamente. Y quiero, ¿verdad?, abundar un poquito en eso, porque típicamente cuando uno compra un bono del gobierno federal de Estados Unidos o compra un bono en general, ¿verdad?, la estrategia de bonos, uno lo hace un poquito más a largo plazo, espera el término del bono para generar ese ingreso y ese yield que genera la estrategia, etcétera. Aquí es bien importante utilizar la estrategia de ladders, escaleras. ¿Por qué? Porque vamos ¿verdad?, de manera jocosa jugando con el término de ese bono, de una manera que siempre estemos aprovechando el máximo potencial de ingreso que pueda ofrecer. Uno puede comprar bonos del Tesoro tan a corto plazo como 30 días, como los puedes comprar a 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, e inclusive hasta 30 años. Bueno, el método de escalera lo que hace es que disminuye el riesgo de vencimiento o de tiempo. Ejemplo, vamos a suponer que las tasas de intereses por ahora estén en un 5%, pero empiezan a bajar en 12 meses. Si tú hubieras comprado escalera, un bono de 1 año, un bono de 2, un bono de 3 años, el de 2 y 3 años no te vence, por lo tanto mantiene ese ingreso fijo y mantiene ese rendimiento alto. Este que va a vencer en 12 meses, lo que hace es que en este caso tienes que reinvertirlo a un rate un poquito más bajo, pero te defiendes al diversificarlo, neutralizas un poco ese factor de riesgo de volatilidad de vencimiento. Realmente la estrategia en el ciclo económico que nos encontramos, digamos que en la curva de las tasas de interés nos estamos acercando ya a ese pico con mira a lo mejor de ver unas tasas de intereses comenzar a bajar en algún punto a lo mejor. Quién sabe, se habla a finales de año, el año que viene. Ahí es donde típicamente las estrategias de escalera uno comienza a extender, Ferdinand, el término un poquito. ¿Por qué? Porque recuerden que la relación es inversa en el precio de los bonos.
A medida que las tasas bajan, ese precio del bono va a aumentar y viceversa. Cuando tuvimos una economía con las tasas de interés en aumento, pues teníamos depreciación en los bonos, que fue parte del catalítico de lo que le sucedió a algunos de los regional banks en el pasado. Estaban atados a bonos del tesoro un poquito a largo plazo, algunos de ellos inclusive hasta 30 años, y ven ese paper loss. ¿Y por qué digo paper loss? Porque realmente hasta que el bono no se vende no se realiza, pero comienzan a ver esa devaluación del precio. Ahí es que entra la importancia de estas escaleras, de mirar los distintos términos. Escalera es para poder diversificar y disminuir riesgo de volatilidad de tasas de intereses y mantener un rendimiento lo más consistente posible. Okay. Regresando a la composición, eso es una parte importante, es una parte de la composición de este fondo. Tienes los structure notes, que son notas estructuradas en términos de acontecimientos de mercado y cómo se ajustan a esos acontecimientos. Bien, tienes uno tercero. ¿Cuál es el tercero? Bienes raíces. Okay, bienes raíces específicos, ¿verdad? Y que dentro del mundo de bienes raíces residenciales, como mencioné, tienes desarrollo, tienes notas, tienes multiestrategia. Y entonces, crédito privado. Importante, el real estate, para que nuestros amigos que nos escuchan en la radio y ahora en el podcast, recuérdense que el real estate es un inflation hedge. Significa que es un instrumento que se beneficia de una inflación moderada como la que tenemos actualmente. ¿Ok? Real estate, bienes y raíces, principalmente renta y multifamiliar, se benefician de un escenario de inflación moderada. ¿Okay? Por lo tanto, tienes una colocación que participa de inflación, tienes una que participa de una posible cambio en tasas de intereses con garantía, tienes otra que participa en mercado de valores pero con un outcome definido, como lo hacen las instituciones, como lo hace Goldman Sachs, como lo hacen las compañías grandes específicamente. Déjame decirte, ahí tienes un mouthful. O sea, estás hablando de un concepto sumamente revolucionario porque no todo el mundo conoce estas estrategias. Mencionaste algo sumamente importante. Nombres grandes, instituciones que realmente, si usted quiere invertir en alguna de sus estrategias, te requieren un capital grande. Típicamente algunos de ellos inclusive hasta $1 millón de inversión mínima, etcétera. ¿Qué permite este fondo? Que es una de las ventajas principales que tiene. Con una inversión mínima mucho menor, estamos hablando de $200,000, tiene acceso a manejadores de crédito privado. Por hablar de crédito privado, por ejemplo, Green Lake maneja $500 millones. Parkview Financial maneja $650 millones. La Aurora Advisor, $79 millones. Los últimos dos que voy a mencionar, componentes importantes de la parte de crédito privado, Blackstone maneja $881 millones, billones de dólares con B de bueno. Es billones. Billones. Y Apollo Global Management, 395 billones con B de bueno. Entre esos dos nada más, estás hablando de sobre $1,000 billones. Así que el hecho de que este fondo te permite la accesibilidad a este tipo de manejador es uno de los componentes principales. Ahora bien, crédito privado, ¿por qué es tan importante a la hora de hablar de Alternative Investments? Genera lo que bien mencionaste, Ferdinand, ingresos consistentes, ingresos recurrentes. Muchas veces algunas facetas de crédito privado trabajan como inflation hedge también. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos la estructura una inversión y estructura la nota consistentemente. Sí. Y en fin, la idea de este fondo es conglomerar estas estrategias en un fondo, en una participación para los inversionistas, poderle generar ese ingreso, poderle generar ese crecimiento, tener un manejo activo. Nosotros como manejadores de este fondo, Ferdinand, tenemos utilizamos la estrategia de darle peso, overweight, underweight. Si queremos darle un poquito más de peso a crédito privado, lo podemos hacer. Ciclos económicos donde queramos darle un poquito más de peso a bienes raíces, lo podemos hacer. Y vamos de esa manera manejando la estrategia. Y yo creo que la idea principal de esto, darle una diversificación al inversionista que entre en este fondo, generarle un ingreso, generarle un crecimiento y realmente participar de un asset class que no es tan volátil como el mercado de valores. Bueno, para mí
la creación de este tipo de modelo es el objetivo que se había creado de hacer algo diferente, de poder ayudar al inversionista mediano a poder participar de estrategias que realmente requieren millones de dólares. Ujú. Y de poder, no tan solo millones, estamos hablando de la situación de poder adquisitivo, o sea, de poder tú accesar este tipo de capital. Por ejemplo, Blackstone, uno de sus clientes es Calper, el fondo de pensión más grande de todos los Estados Unidos, que es de California. Entonces, para tú accesar ese tipo de bolsillo o ese tipo de expertise, estos individuos tienen analistas trabajando en la firma. Ujú. Ujú. Analizan crédito, analizan riesgo. Y para tú lograr ese tipo de intelectualidad y conocimiento, requiere mucho capital. Y este fondo no tan solo le ofrece acceso a estos tipos yo le llamo potes, ¿no? Estilo campo, potes de dinero. Eh, pero te da acceso a estrategias diversificadas de inflación. Si hay recesión, ahí tienes unas protecciones con el outcome definido en la bolsa e inclusive en bonos de gobierno o en bonos en general de papel fijo. Tienes intereses de papel analizado y evaluado con buen colateral. Es fantástico, es lo que se había hablado en términos generales en un momento dado de crear un fondo diversificado de fondos alternativos. Y el cherry on top para aquellas personas que nos siguen, nos escuchan en Puerto Rico, lo hicimos bajo la estructura que hablamos un poquito en el episodio pasado de Acta 60 en Puerto Rico también. O sea que hablamos ahí un poquito de la estrategia de inversión, qué esperar de ella, la diversificación, el manejo activo, etcétera. Pero si le queremos poner un poquito más de sazón, como decimos en Puerto Rico, inversionistas de Puerto Rico que entren en este fondo participan de los beneficios contributivos que ofrece el Acta 60, al igual que lo hace el Panoramic Fund que hemos hablado, hemos descrito un poquito. Así que tiene deducción, tiene la parte de a la hora de la salida tener un trato contributivo favorable, lo hace exento en su gran mayoría. Y aparte, entonces, Yo lo veo como estrategia una de gran inversión. herramienta en términos generales de diversificación, porque permite, por ejemplo, vamos a hacer un caso hipotético. El individuo tiene un portfolio de $500,000. Pues a lo mejor dice contra, por 200,000 yo puedo accesar a 4, 5, 6 estrategias en tipos diferentes de mercado que no están correlacionados al mercado en vez de ponerlo solamente en uno. Porque Panoramic Fund está hecho más para diversificar ya lo que muchos de los clientes que nosotros ya tenemos, pues ya tienen suficiente riqueza y tienen una diversificación y quieren hacer algo diferente, ¿no? Y pues está bien, eso por sí solo, ese sombrero de Panoramic Fund puede servir ese propósito. Pero ¿qué tal de ese individuo, ese doctor, ese profesional que está empezando a mirar y a proyectarse al retiro, que quiere diversificación y quiero lograr lo mejor de dos mundos? No invertir demasiado de cantidad de dinero, pero participar en 3, 4, 5 estrategias no tradicionales. Es un palo, porque realmente eso ayuda también a la parte contributiva para aquellos que le apliquen, ¿no? Ujú, ujú. Pero también hay una cosa que tienes que hablar es que esto también está accesible por el custodio de Charles Schwab. Sí, sí. Realmente ese fondo, Income and Growth Fund, tiene lo que se conoce como un QSIP number, ¿verdad? Que es un número de identificación del fondo. Se puede adquirir en las distintas plataformas. Se puede adquirir, por ejemplo, el custodio de preferencia de nosotros para las cuentas manejadas, que es Charles Schwab. Uno lo puede ver ahí. Permite unirlo a las plataformas de reporte. Permite unirlo entonces a mirar cómo va la estrategia completa. Claro. Y eso pues es de suma importancia. Por último, otra característica que tiene distintas series, Ferdinand. Tiene una serie que es más bien para las personas que trabajan con investment advisors como nosotros. Tienes una serie para las personas que quieren distribuir el fondo para sus clientes, ¿verdad? Realmente otros investment advisors, etcétera. E inclusive tiene para instituciones que quieran procesar y venderle el fondo a su gente. Así que, muy buena estrategia.
La idea de estos últimos 2 episodios, Ferdinand, era realmente entrar un poquito en lo que son, dentro del mundo de inversión alternativa, fondos de capital privado, ¿verdad? Y hemos descrito muy bien ellas. Así que yo me despido hasta el próximo episodio del Juego Financiero de Special Edition. En el Special Edition del Juego Financiero vamos a tener mucho más contenido. Espero que nos sigan viendo en las diferentes plataformas de social media. Así es que estaremos para el próximo episodio. Cuento con ustedes en el Juego Financiero Special Edition.